y los aceptas porque crees. No realmente. O sea, muchos de estos argumentos convergen con puntos de vista que no creen. Sin embargo, es algo evidente. Exactamente. Es algo que les puedo adelantar, que vamos a tratar aquí cosas que son evidentes. Ya desde la perspectiva que tú lo quieras tratar, ya va a ser como que tu reacción, si es con una reacción de fe, si es con una reacción pues que, sí es evidente, pero como tú dices... ¿Qué tipo de lentes ya los vas a querer ver? O sea, esos argumentos evidentes, pues ya será también tu propia experiencia, ¿no? Sí. Pues bueno, vamos a comenzar ahora sí con más formalidad. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Machín? Yo soy Isaac Cervantes, seminarista. Yo soy Manuel, también igual seminarista. Él está en filosofía, yo soy en teología. Y bueno, este es el programa Expreso de Fe, un programa de evangelización y de catequesis en las redes sociales. Abordamos temas desde la razón y también desde la fe a través de un diálogo. Sí, un diálogo, somos compañeros, somos amigos, somos hermanos aquí en la fe, en la formación obviamente, y pues queremos compartir, pero de manera ordenada, con ideas y argumentos sólidos, pues todo lo que la Iglesia enseña, todo lo que Cristo vino a enseñarnos y cómo se ha transmitido. Entonces, pues esto es Expreso de Fe, ¿verdad? Estamos transmitiendo desde el Seminario Conciliar de Tampico, concretamente desde las oficinas de Pastoral Vocacional, ¿ok? Expreso de Fe es parte de la Pastoral Vocacional y de hecho vamos a sacar un video sobre el 14 de febrero, haciendo una breve reflexión sobre el amor en el noviazgo y en el matrimonio como una vocación. Caray, eso no me la sabía. Es importante eso. Y entonces, ahí para que lo vayan checando, pues en la semana, ¿verdad? Esta breve reflexión de esta vocación muy importante a la vida esponsal. Y hoy vamos a tratar el tema de la certeza y la incertidumbre en el conocimiento de Dios. Ese es el tema de hoy. Esa es la catequesis. Vamos a tratar de concluir que efectivamente se puede tener certeza de lo que yo conozco de Dios es verdadero. ¿Ok? De eso se va a tratar. La catequesis pasada, la primera catequesis, estuvimos platicando sobre la creencia en Dios, sobre si yo lo que creo, o sea, lo puedo también hacer vida, qué tan válido es para el hombre moderno, para el hombre actual, tener creencias y creencias religiosas también era una cuestión. Y concluimos pues que el hombre por una naturaleza inherente a él, intrínsecamente, necesita creer. Va a creer porque es la manera en que puede impulsar su vida en diferentes áreas, en diferentes dimensiones, no solamente en la parte religiosa. Ahora, en la parte religiosa, esta creencia en un ser absoluto, trascendente, será también en el ser humano, pero Cristo viene a darnos una información extra, digámoslo así, que nos permite que esa creencia descanse, digamos, que no ande ahí volando y que si sí o si no, sino que realmente descansa en la verdad. Y esto se le llama revelación. Pero antes de eso, lo primero que habría que hacer es confiar. Concluimos que en el tema de Dios, en el aspecto divino, en la fe, pues más que creer es eso, fe, entendida como un acto de confiar en Cristo. Y esto le va a dar un sentido a nuestro día a día, en nuestro hacer cotidiano y hasta un sentido pues más trascendental, ¿no? Bueno, Luis, preámbulo y una pregunta para iniciar formalmente. A ver, ¿qué piensas tú? Sobre una pregunta. El ser humano, en su naturaleza racional, no solamente intelectual, sino todo lo que conlleva la racionalidad, ¿es suficiente o el hombre es capaz de conocer a Dios? Pero si es sí la respuesta, que ya le hemos estado tratando, bueno, ¿qué tanta certeza podemos llegar a tener? O sea, si es suficiente mi razón para generar certeza del conocimiento de Dios. Si es suficiente mi capacidad racional para decir con toda la seguridad, sin temor alguno, claro, lo que yo conozco de Dios, que es
2, 3, 4, 5 características, no sé, lo vamos a ir exponiendo. Sí. Es totalmente cierto. ¿Sí? Esa es una pregunta que nos puede guiar y que al final queremos responder. Y el preámbulo es eso. ¿Qué puedo decir yo del hombre? El hombre, yo pienso así, ¿verdad? Tarde o temprano quiere conocer o quiere ver, digo esta palabra de ver no solamente con el sentido de la vista, sino en todo lo que simbólicamente implica ver, quiere ver a Dios, o quiere ver un Dios, o sea, quiere ver ese ser divino, tiene ese anhelo, sí, para decir, cierto, lo que yo creía, o el que está buscando rebatir y confrontar y refutar, pues también quiere tener esa como que, mira, sí existía, no existía, o sea, al final de cuentas, eso hay un anhelo tanto en la discusión como en la devoción, digamos. Así. Sí. Al final de cuentas es una búsqueda de la verdad, ¿no? Ándale, eso. Que puede ser muy honesta o no puede ser muy honesta, ¿no? Pero ese es el preámbulo, ¿no? O sea, el hombre, por naturaleza, quiere ver a Dios, punto. Ahora, ¿qué puedo yo decir de Dios? Que Dios es un ser inmutable, es decir, que no cambia, es un ser eterno, al no cambiar, siempre ha existido y siempre se ha permanecido, entonces es eterno. Y es un Dios simple, o sea, sin mezcla, sin nada, puro espíritu, tal cual, ¿no? Obviamente que es una simpleza, no de que sin chiste, sino es una simpleza total y absoluta, ¿no? Que no le hace falta nada, no necesita nada, Él es y se basta a sí mismo, ¿no? Sí. Pero estas tres características, inmutabilidad, eternidad, ¿cuál otra? Simpleza, o simplicidad, mejor dicho. Sí, para darle un toque más, sí. No tanto técnico, pero sí en el ámbito que nosotros manejamos de repente con estos terminología filosófica, teológica, pues darle una categoría. Ándale, simplicidad, una simplicidad. No simpleza. Ajá, sí, muy bien. Que te decía así, que estas tres cositas, pues no es suficiente para conocer la vida interior del ser divino. ¿Sí te das cuenta? Sí. Entonces, a mí lo que me interesa es la vida interior de Dios. Saber quién es este Dios realmente. Y eso, mi razón, ¿sí? Es imposible llegar a esa profundidad. Necesito una ayuda y esa ayuda me la da Cristo cuando revela que ese Dios inmutable, eterno y simple es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Ya entrando en esa relación de la que platicábamos anteriormente en el episodio pasado. Muy bien. Ese es el preámbulo. Y es un muy buen preámbulo. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de dos cosas importantes, ¿no? Lo primero que les comentaba al principio era dejando a un lado nuestra vida religiosa, o cómo nosotros llevamos nuestra vida religiosa en relación con ese Dios, pues es importante, primero, que el hombre por naturaleza tiene ese deseo de conocer la verdad. Ya lo dijimos, entre esa incertidumbre o esa certidumbre de si Dios si es o no es, o si está o no está, pues el hombre a lo largo de la historia pues ha querido conocer, y lo vemos por todos los vestigios que tenemos de las deidades antiguas, incluso aquí en nuestro país, en nuestro territorio, con las antiguas culturas, que ya se venía formulando esa idea de Dios. Sin embargo, ahora estas características que dices integran una idea de nosotros, de nuestra concepción del Dios cristiano, porque recordando anteriormente, pues las culturas divagaban entre un Dios y otro, pero al final de cuentas tenían esa necesidad de creer de un ser superior. Bien, en relación a esto, pues sí, la razón no es suficiente para comprender a Dios, porque Dios sobrepasa nuestra razón. Sin embargo, hay algo interesante que me gustaría redactar, o mejor dicho, recalcar aquí. ¿Quieres enfatizar? Enfatizar el hecho en el que nuestra razón es un vestigio de la prueba de la existencia de Dios. Interesante, repítelo otra vez porque... Nuestra razón es una prueba... Nuestra naturaleza racional. Nuestra naturaleza racional es una prueba de la existencia de Dios. O sea, si quiero medio andar buscando acá afuera, debería primero fijarme en uno mismo, en el ser humano. Que al parecer cuando lo vemos en la historia es algo secundario. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza también nos ayuda
o nuestra materialidad nos ayuda primero a entrar en contacto con este mundo exterior y ya al final de cuentas lo terminamos reflexionando en el interior, cuando debería ser todo lo contrario. Sí, sí, sí. Deberíamos empezar por nosotros mismos. Sí, claro. ¿Y qué es esto en relación a Dios o en relación a la existencia de Dios? Porque si ya lo planteamos así, entre la duda que platicábamos anteriormente en el capítulo pasado, pues entra este debate entre si Dios es accesible, si Dios no es accesible, y aquí entran las certidumbres e incertidumbres. Principalmente pues debemos de partir de eso, de que nuestra misma racionalidad ya es una prueba perenne de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque entramos en contacto con algo no similar, pero algo de que nosotros compartimos esa naturaleza. A mí me gusta hacer cuando hablo acerca de esto de la existencia de Dios, es algo que llevamos viendo y lo vemos desde lo más básico en el catecismo de la iglesia. Cuando yo vi por primera vez esto, me gustaba compararlo con la expresión artística. Okay. Que es algo también que nace del espíritu humano, la expresión artística. Cuando nosotros vemos una obra de algún autor, dígase de Picasso, por ejemplo, que pues es de lo que más he conocido y de lo que más me ha gustado, pues uno claramente diferencia entre una obra de Picasso y una obra de cualquier otro autor. ¿Por qué? Porque está la mano ahí ya marcada. Y cuando nosotros vemos en nosotros mismos que existe algo que está detallado, que no está dejado al azar, pues ya nosotros vamos viendo diferentes evidencias de que existe algo que sostiene, de que existe algo que está ahí impulsando cada destello de nuestra razón, o nos está iluminando y nos está haciendo que nos acerquemos a lo más grande. Okay. Viéndose desde la historia, a mí me gusta recordar un tiempo muy importante dentro del cristianismo, que es la escolástica, que fue este movimiento en donde por medio de la filosofía, en un primer instante, se ayudó a generar todo este conocimiento o a alcanzar esta categoría en la teología ya, especialmente con dos ciencias que fueron la metafísica y la epistemología, que fueron como que las bases para impulsar eso de que hoy llamamos la teología, que también en un primer momento pues era la teodicea, ¿no? Teología natural. Esa teología natural. Entonces, a partir de ese periodo, pues empezó a hacer mucho énfasis en esto de las pruebas o el conocimiento de Dios, ya específicamente en la cristiandad, porque anteriormente Aristóteles, un filósofo muy importante y clásico que nosotros llevamos como base de nuestra filosofía, pues él ya había dado diferentes evidencias o pruebas de algo que primero que nada, lo evidente no se debe demostrar, porque ya es evidente. Sin embargo, se puede comprobar, que es algo que el ser humano ha tenido ese conflicto constantemente, de decir, necesito comprobarlo. Y ahorita lo tenemos muy arriesgado con todo el cientificismo que nos rodea, ¿no? Claro. Que necesitamos comprobarlo. Sin embargo, él partió de lo evidente, y a eso evidente le dio una razón, que fue su comprobación, Sí. con diferentes categorías. Y una de ellas que más rescatamos nosotros en la filosofía aristotélica, que posteriormente retoma Santo Tomás, otro filósofo importante. Bueno, él se consideraba más teólogo que filósofo, pero él retoma una vía importante en el conocimiento, que es la del movimiento, la del motor inmóvil. Entonces, si nosotros ponemos todo esto sin contexto, pues nos vamos a revolver, pero vamos a ir juntando por piezas, ¿no? A ver. Ajá, si nosotros alcanzamos a captar por nuestra razón eso que lógicamente nosotros vemos en el mundo, que el mundo nunca es estático, siempre está en un constante cambio, pues debe de existir algo, partiendo a la primera categoría que nos dio, de la inmutabilidad en Dios, pues algo que esté estable, algo que le dé sentido a ese movimiento. Y ahí podemos entrar fácilmente con Dios. Que si nosotros estamos en un constante cambio, sin embargo, tenemos un principio, pero nosotros como materia captamos un fin, debe haber algo que no haya tenido principio
ni tampoco tenga fin. Algo que sea estático. Estático en el sentido, pues, propio de la categoría que nosotros le damos a Dios. Sí, sí, sí. Y a San Agustín, que te voy a compartir más adelante, hablará de esa situación de la inmutabilidad como el ser que debe permanecer tal cual es y que hace que las otras cosas sean y tengan sus cambios. Ajá. Para que alcancen su finalidad. O sea, una cosa, o sea, si yo pongo el café y solamente así en grano, pues nunca voy a obtener el café líquido si lo dejo ahí. Necesita sufrir el cambio para obtener la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Pues esta bebida, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todas las cosas simples o complejas tienen una finalidad porque tienen un quién lo ha hecho con una intención. Ahora, pero este quién no puede estar, en caso de Dios, estar cambiando constantemente, porque entonces todas las cosas serían caóticas. Sí, sí, sí. Perderían su finalidad como tal. Entraríamos en esa paradoja que decía Aristóteles: si no hay un motor inmóvil, pues entonces va a haber un sinfín de motores que pues nos va a llevar simplemente a eso, a una paradoja, a un caos, en el que el universo no se va a sostener. ¿Por qué? Porque no hay alguien que sea inmutable. Y esto nosotros racionalmente lo podemos entender y lo podemos ver también. Lo podemos ver en nuestra cotidianidad, en nosotros mismos, cuando nosotros vemos y decimos: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Y es algo que vemos constantemente o diariamente en nosotros. O sea, a diario tenemos cambios físicos. A veces nos crece el cabello, a veces se nos cae, a veces nos crece la barba, a veces se nos cae. Entonces, todos esos cambios que son evidentes, pero que a veces por su simpleza o por su simplicidad, ya hablando en términos pues cotidianos, pues los dejamos de lado. Por eso es que para esto, que es el entender el entender a Dios o entender la existencia de Dios, podemos que dedicarle ciertos aspectos ya importantes en nuestra vida. Ahí es donde entra la religiosidad, pero fuera de ello nadie se escapa de esa naturaleza. Por eso digo aquí que, creas o no, no te puedes escapar del conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios está impregnado en nosotros mismos principalmente y en la naturaleza. Entonces, partiendo de eso, pues podemos decir que la primera prueba o la más evidente es nuestra racionalidad. Entonces la pregunta con la que yo abrí se responde con la misma pregunta. O sea, al final de cuentas, mi naturaleza racional es una prueba evidente, pero no te la puedo estar demostrando, porque es evidencia por sí misma la razón. Sí, sí, sí. Pero también esta razón pues nos da ya en un sentido más religioso. Por ejemplo, en el pasaje de a ver, ahí me puedes ayudar tú, cuando San Pablo nos dice que somos imágenes vivas de Dios. Pero también hay otra confrontación que a mí me causa mucha disputa en mi interior, en el paraje del Génesis, en el pasaje del Génesis, cuando la serpiente tienta a Eva y le dice: serán como dioses. Así como ver, yo soy de Dios porque tengo facultades o comparto esa naturaleza de que ya más adelante en la relación padre-hijo podemos entender que somos hijos de Dios y somos herederos, pero ya hablando en términos ya propiamente de la revelación. Pero acá, partiendo de esto, de nuestra racionalidad, que es algo que pues a lo largo de la historia vamos viendo ahí con todos estos movimientos existencialistas, con estos movimientos positivistas de la manipulación de la materia, que ya nos quitamos el lugar de Dios o negamos a Dios y nos ponemos nosotros. Entonces es ahí donde me causa a mí esa disputa de decir: ok, sí somos imágenes de Dios porque compartimos esa razón, esa racionalidad, que Dios la tiene en su plenitud. ¿Por qué? Porque Él es inmutable y Él sostiene todo y Él lo tiene todo, sin necesidad de ir gradualmente como nosotros, que en el conocimiento. Pero también está esta otra
de decir hasta qué punto nosotros podemos decir, con esa tentación de decir, serán como dioses. Ajá. Porque pues nosotros aquí pues hemos visto las maravillas, pero también las catástrofes que esta racionalidad nos ha llevado a causar. Sí, es el problema del mal, que en filosofía pues, se tiene que ver, y claro que teología a raíz del pecado original, a raíz del pecado en sí, no tanto de la parte original, sino las obras malas del hombre, pues hay una explicación que más adelante, que no es el momento, lo estaremos abordando, ¿verdad? Sí, pero también juega un papel importante dentro de esta certidumbre y incertidumbre. Sí, claro. ¿Por qué? La parte ética del hombre. La parte ética del hombre en relación al mal, pues también podría jugar como una incertidumbre. ¿Por qué? Porque mucha gente de repente se dice, o llega a creer que si existe el mal no puede existir Dios. ¿Por qué? Porque un Dios que es benevolente no puede permitir el mal. Sí, claro. Y caeríamos también en muchas paradojas que pues nos traerían a nosotros muchos problemas en nuestro interior. O sea, a lo mejor racionalmente te podrías quedar con la paradoja del mal, de que si Dios es bueno, entonces no puede ser Dios, porque si hay mal y toda esa, la clásica, ¿no? Pero ya, o sea, eso racionalmente puedes vivir, o sea, intelectualmente, pero ya en el día a día no puedes vivir con esa certeza de que no existe Dios, o porque Dios sea malo, o porque tiene estas dos facetas, tanto es bueno como tanto es malo, porque nosotros vemos aquí en nuestra realidad eso, o sea, no podemos aplicarle 100% nuestra realidad a la realidad de Dios, ¿no? Sí. La palabra aquí clave, tú que mencionabas la escolástica, la palabra analogía, ¿no? Analogía. Es análogo, nuestro ser es análogo al ser divino, ¿no? Tiene algo, pero no es igual. Ese algo no es lo mismo que... Sí, de manera muy breve, ¿no? De manera breve podríamos decir eso, o sea, somos análogos a Dios. Sin embargo, como ya dije en un principio, lo podemos entender, pero no lo podemos abarcar. Y ahí es donde entra la otra, o sea, nosotros no podemos escudriñar en Él. Lo podemos conocer por lo creado. Y ya de ahí, en nuestra vida de fe, nos llevará a otro nivel, que ya es en pro de esa salvación que ya nos ofrece Jesucristo, y que ya nos deja ver más allá por medio de su palabra, que es la verdad, donde ya la razón no es que se adormezca, sino que va encaminada a una certeza. De hecho, lo ponen así como la razón queda, ¿cómo se le puede decir? O sea, en un puesto más alto cuando es iluminada por la fe. O sea, no es al revés. No. O sea, no se disminuye su capacidad, al contrario, es un plus que te doy para que esa facultad que tienes, o sea, entienda y comprenda otras realidades que por sí misma no podría. ¿Sí? Y claro que sería contradictorio disminuir la razón cuando fue lo que Dios nos dio para allá. Exactamente. Sí, o sea, sería contradictorio en Él disminuir la razón por la fe, y sería más aún contradictorio en nosotros, que somos o nos decimos seres racionales. Y ese es el problema con la persona fanática, que todo lo quiere ver desde la fe. O sea, no se puede, o sea, quitas la razón y dejas con la fe. Eso es algo brutal, y con la palabra bruta en el buen sentido de la palabra. No puedes decir, no, nada más pura fe, y no pensar. Y haciendo alusión a esto que dices, así como propaganda y como una recomendación para ustedes, pues existe este documento de Fides et Ratio del Papa Juan Pablo II, en donde él remarca este aspecto de la fe y la razón como las alas que elevan el espíritu humano a alcanzar con mayor certidumbre esa verdad que es Dios, y esa realidad que es Dios. Y es un documento que la verdad se lo recomiendo mucho, pero se lo recomiendo de una manera que ustedes lo vayan viendo con un estudio. Porque recordemos las palabras de Pedro, o sea, debemos dar razón de nuestra fe. Sí, de nuestra esperanza. De nuestra esperanza. Sí. Entonces, al igual que esto, que esto que estamos haciendo nosotros, que es compartir de una manera amigable con ustedes, pero también de una manera catequética, como ya lo dijimos, y de una manera que nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia de vida, pues los ilumine ustedes,
y alcancen ustedes a ver esta realidad. Exactamente. Yo creo que de mi parte yo me quedaría con eso, o sea, de que nuestra misma razón es una prueba de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado la huella en nosotros, así como la dejó en la naturaleza, que es algo que muchos podemos enfatizar, y nosotros también formamos parte de esa naturaleza, claro que sí. Pero ya viéndolo desde un punto de vista antropológico, la huella indeleble o más perfecta de Dios está en nosotros. En nosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, como una primera conclusión de esta parte filosófica, racional, pues así yo creo que la pregunta se ha respondido, ¿no? Nuestra naturaleza racional es suficiente para tener certeza del conocimiento de Dios, reducido ahorita solamente y por tiempo, ¿no? A que Dios existe, es inmutable, simple y eterno. Sí, queda con esta racionalidad. Ahora, la tendencia al bien de nuestra racionalidad también es una prueba de que Dios, aparte de ser eso, es bueno, ¿sí? Porque sí podemos hacer cosas malas. Sí. Y Sócrates, sí, porque ignoras realmente las consecuencias que te van a traer ese acto erróneo o malo, ¿no? Fíjate, yo ahorita que dijiste algo, en relación, se me vino así como un match de decir, en términos más filosóficos, nosotros decimos que Dios es porque nosotros somos. Uh-huh. Ajá. Sí, claro. Porque existimos, y si existimos es por algo, y ese algo o ese alguien es Dios. San Pablo se lo dice a los griegos en Atenas, ¿no? Cuando va a visitar con los filósofos de ese entonces, ¿no? En ese Dios que yo les predico, nos movemos, vivimos y existimos. O sea, están las tres, ¿no? Ahí está Aristóteles, nos movemos. ¿Sí? Y bueno, entonces, aquí el punto era tratar de responder esta pregunta y que quede claro que el conocimiento que tenemos de Dios, que ahorita lo puse brevemente, que Dios es bueno y con las otras tres cualidades, es suficiente. Tenemos certezas de que así es, ¿sí? Ahora, vayamos un poco más allá. La razón es suficiente para que el conocimiento de Dios como un Padre, como un Salvador, como un Redentor, como un Padre que está amándonos, como amor, ¿será suficiente? Ese es el siguiente paso que habría que dar en esta discusión, ¿no? En esta plática. Quiero comenzar mis ideas planteando tres cositas, ¿no? Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, empieza diciendo Jesús a sus apóstoles, ¿sí? Que su corazón no se turbe. Y empieza su discurso, ¿no? Y eso es lo que yo quiero rescatar ahorita, ¿no? Confía en mí, o sea, que tu corazón no se ponga angustioso. Y eso es lo primero que hay que hacer ante la incertidumbre de no nada más de una sustancia divina, trascendente, eterna, sino ante los problemas del día a día, que tu corazón no se turbe. Estoy yo contigo, confía en mí. ¿Sí me explico? Sí. Eso es primordial, o sea, porque en el día a día a veces, te digo, no nos ponemos a pensar en esas cosas de la trascendencia divina. O sea, es, ¿comeré hoy o no comeré? ¿Mis hijos comerán o no comerán? ¿Podré llevarlos al médico si se enferman? O sea, problemas reales, concretos y reales. ¿Qué me dice Dios ahí? Que si mi certeza me ayuda a resolver ese conflicto concreto. ¿Sí me explico? Uh-huh. Sí. Entonces, es lo primero, ¿no? Confía en mí. Creer en mí como creen en Dios, dice después. Si por la certeza crees en un Dios trascendente, inmutable, eterno, simple, cree en mí también, porque dice Él, yo estoy en Dios. De Dios he salido. Y he salido para amarte, para perdonarte, para corregirte, para salvarte. ¿Sí me explico? O sea, he salido al encuentro para que tu vida tenga un sentido y todos tus problemas, ¿sí?, los puedas sacar adelante conmigo. Y es decir, yo te voy a ayudar a que salgas adelante, ¿no? Pero lo primero que pide Él es eso. No pierdan la fe, como quien dice, no pierdan la confianza, confíen. Y después esta afirmación, creer en mí también. O sea, porque ya creen en Dios. Pero ahora necesito que hagan ese acto. Porque San Juan Crisóstomo
padre de la iglesia, también lo va a decir. A Dios nadie lo ha visto jamás. Bueno, lo toma de San Juan también. Es el Hijo único que está en el seno del Padre que lo ha dado a conocer. Entonces, cuando Jesús da esta invitación a querer, o sea, que también crean en mí, es porque lo que yo les voy a decir de Dios es verdad. ¿Sí me explico? Porque nadie de ustedes, y San Juan Crisóstomo dice, nadie lo ha visto, ni siquiera Moisés, que en la Biblia podría entenderse que vio a Dios, vio la gloria de Dios, también Ezequiel, también Isaías, profetas, ¿no? Pero dice este padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, que, bueno, ellos tuvieron una manifestación en la cual Dios se tuvo que adaptar a sus condiciones particulares para que su experiencia la pudieran asimilar, ¿no? ¿Sí me explico? Por eso hay diversidad en cuanto a que ven a Dios de una manera y otros lo ven de otra forma. Sí, este hecho de ver a Dios me llama mucho la atención, por ejemplo, con este personaje bíblico, ahí si me apoyas con el nombre, del que se encierra en la cueva. El profeta Elías. Elías, o sea, porque él decía que si él veía a Dios, o sea, ya no iba a estar. Si te das cuenta, es el profeta que no ve a Dios. Él, con la simple brisa, con algo cálido, aquí está Dios, en esta tranquilidad. ¿Sí me explico? O sea, los otros sí tuvieron una manifestación mucho más, una visión, ¿no? Más profunda, ¿no? Pero él, o sea, y es muy válido su experiencia con Dios, ¿no? Porque incluso Dios siempre dice, o sea, el Dios de la tormenta, en varias partes de la Biblia, del Antiguo Testamento, habla como este Dios de la tormenta, que se aparece en la tormenta, en la nube, en el rayo. Porque su capacidad lo relacionaba a ese ciclo, a ese fenómeno. Sí, a ese fenómeno. Y es igual acá, o sea, en el momento que tú dices de adaptar, pues nos ayuda igual a iluminar esta parte de la razón, de decir, Dios de alguna manera se adapta, porque nosotros análogamente formamos parte o tenemos esa capacidad de reconocerlo por esa razón, pero obviamente esa razón no se puede ver cubierta totalmente por Dios. No, mejor dicho, no podemos cubrirla a Dios completamente, porque pues, nuestra razón no está ahí hecha. se va a perder la razón. O sea, la razón en ese sentido se va a volar, va a ir y se va a perder lo que es en sí Dios, ¿no? Sí. Entonces vuelvo a lo de San Juan Crisóstomo, ¿no? Él dice, quienes hayan visto a Dios antes de Cristo son parcialmente unas visiones y muy particulares y diversas, ¿sí? Pero, como dice el mismo evangelista, el Hijo único, el que está en el seno del Padre, es decir, el que está en la vida interna, en el interior, en la intimidad del Padre, o sea, cercano a Él, el que realmente sabe quién es, cómo es, nos va a dar a conocer. Entonces, por eso dice muy bien Jesús, Cristo, pues es Dios al final de cuentas, ¿no? El que me ve a mí, no ve a Dios. ¿A quién ve? Al Padre. Al Padre. O sea, nuevamente lo adapta. Enfatizar. Dios es Padre, o sea, ya quítate las ideas parciales. Dios es inmutable, Dios es bueno, sí, todo eso, incluso a través de la razón o a través de lo del Antiguo Testamento. Dios es Padre y Dios tiene un Hijo, que soy yo, y yo también soy Dios a final de cuentas, y tenemos el Espíritu Santo porque el Padre me ama y yo lo amo, y de ese amor mutuo se origina el Espíritu Santo. Entonces ya Cristo nos dice, Dios, soy Padre, soy Hijo y soy Espíritu Santo. Entonces San Juan Crisóstomo lo entiende así, lo enseña perfecto, y yo lo entiendo también, ¿no? Él es el único que hay que escuchar y ver, porque dice también, ¿no? Y San Pablo lo dice primero, y San Juan Crisóstomo lo vuelve a retomar. Cristo es la imagen de Dios invisible. O sea, ¿quieres ver a Dios? Mira a Cristo, porque Él es la imagen, el reflejo de ese Dios invisible, incorpóreo, inaccesible para la luz racional del hombre, ni para los ángeles, porque incluso San Pablo dice, Dios se ha manifestado a los hombres y también a los ángeles en modo de carne. O sea, Dios se ha manifestado en la carne. ¿De quién? Pues de Cristo. O sea, ni siquiera los ángeles veían a Dios. O sea, ellos tampoco tenían esa capacidad. No, ni siquiera ellos, sino que a través de Cristo ellos ya conocen a Dios más perfectamente.
igual que nosotros. O sea, la revelación no nada más es para nosotros, la revelación es para todos los seres. Para toda la creación. Para toda la creación, obviamente los seres intelectuales como nosotros y los ángeles, pues va a ser un conocimiento más perfecto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso es importante, ¿no? Dios se ha manifestado en la carne. Cristo es la imagen de Dios invisible. Él ha salido de Dios y nos cuenta, nos revela o nos da a conocer quién es Dios. ¿Sí? Y entonces es ahí donde tú debes decir, a ver, es Cristo quien me debe importar entonces. Porque Cristo no viene a dar clasecitas, no vino a dar catequesis. Cristo vino a mostrar y a vivir el amor de Dios en este mundo en el que le tocó vivir, en el judaísmo, en Judea. Ahí vivió. Y lo único que vino a enseñar es cómo amar. Mandamiento de Él. Yo les doy un nuevo mandamiento que se aman nosotros, como yo los he amado, como Dios los ama, el amor, ¿no? Entonces, para ir cerrando, San Agustín hablaba de que, bueno, sí, Dios es inmutable, Dios es eterno, Dios es simple, Dios es. Y hace referencia a Moisés cuando está en la zarza ardiendo. ¿Te acuerdas de ese capítulo? Que él se le perdió una oveja, va a buscar una oveja y en una cueva una zarza ardiendo, y ahí se le revela a Dios del Antiguo Testamento y se le revela el nombre de los Dios. Y puede traer varias traducciones, ¿no? Yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy el que estoy siendo, yo soy el que seré, ¿sí? Son diferentes traducciones, ¿no? Pero en esencia es, yo soy el ser. El ser. El ser. Y como tú decías anteriormente, ¿no? Todas las cosas de la naturaleza, nosotros como parte de la naturaleza, somos, ¿sí? Pero no porque nosotros hemos decidido ser. Sí. Nadie ha decidido, yo voy a ser una roca, yo voy a ser una oveja, yo voy a ser un ser humano. Ahí entraría este término filosófico o esta tendencia, bueno, mejor dicho, este presupuesto filosófico del ser necesario. Exactamente. Ajá. El único necesario es Dios. En un mundo de seres como de contingentes, en un mundo de seres contingentes, existe un ser necesario, aquel que es para que nosotros seamos. Incluso el presupuesto es porque ya somos, en un momento no fuimos, pero como ya somos, forzosamente alguien tuvo que darnos el ser. Necesariamente alguien nos tuvo que dar el ser. ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea, siempre es como que en una visión del pasado, pero en el presente se constata esa acción de Dios, ¿no? En la eternidad, que tiene su impacto en la temporalidad, ¿no? Entonces San Agustín dice eso, ¿no? La causa del ser, Él es la causa del ser, ¿sí? Porque las cosas están, y de una manera bella, ordenada, ¿sí? Y que son buenas. Todo este concepto griego, ¿no? Del orden, ¿no? Que tiene que ver con la belleza. Entonces, San Agustín va haciendo todo su esquema sobre, bueno, pero todo esto es el hombre, el alma. Dice él, yo tengo algo aquí en mi ser que me hace amar. Amar las cosas, amar a las personas. De amar las cosas, amar a las personas, lo que más me conviene amar, pues son a las personas, porque ellas me aman también. Pueden amarme, las cosas no. Los animales tampoco. Allí también entraríamos con esta teoría de los grados de ser. De los grados de ser. O sea que yo tengo que amar a lo que es en mi grado de ser. Propio a mi identidad como ser humano. Y eso me da una dignidad propia del humano. Sí, pero si yo trasciendo ese amor a algo mayor, mi dignidad de humano se intensifica. Bueno, no digamos que se intensifica. Se enriquece, se ilumina. Exactamente, brilla más. Entonces ahí podríamos decir, en esta relación de los que creen y no creen, como esos ejemplos que nos pusiste, ¿no? De la persona que dice, sí lo hago, pero no porque crea, sino lo hago porque esté en mí. Uh-huh. Ajá. Y aquel que lo hago porque creo. Y aquel que lo hago no porque crea o no crea, simplemente... Por si las dudas. Si las dudas, ¿no? Uh-huh. Ajá, entonces aquí podríamos decir que, pues sí, los tres están haciendo la misma acción buena, sin embargo, el que la hace por amor a
a aquel que es más grande, pues claro que su ser se ve mejor iluminado. Exactamente. Sí. Es como un alimento. Si tú comes alimento chatarra, ¿qué le va a pasar a tu cuerpo, a tu materia, a tu, este cuerpo? Igual lo va a procesar. Lo va a procesar y le va a hacer un gran daño. Al contrario de si te alimentas bien. Y eso igual en el alma, en el espíritu. Cuando te vas llenando de aquello que es más bueno, pues ese espíritu se ve fortalecido en su naturaleza como espíritu, ¿no? Entonces, lo que dice San Agustín es eso, muy interesante. A ver, yo con mi alma, con mi espíritu, estoy una tendencia a amar. ¿Sí? Y él se da cuenta de que no puede amar cualquier cosa. Y después dice, espérate, ¿puedo amar incluso a este ser absoluto y trascendente? Digo, trascendente, sí, lo puedo amar. ¿Y por qué lo puedo amar? Si lo puedo amar realmente es porque él es amable. Entonces, si él es amable, es amor. Entonces, aparte de estas categorías racionales que podemos nosotros alcanzar a comprender, ya es la otra etapa es el amor. Y entonces él se descubre totalmente amado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Ahí surge este poema, ¿no? Prácticamente. Algo como lo que San Pablo nos decía, ¿no? Sobre el amor, que es como lo supremo de las virtudes. Ya, sí. Arriba de la fe y la esperanza está la caridad, está el amor. Claro. Y sin nada de eso, ¿no? Entonces, eso es lo impresionante de cómo San Agustín va cerrando todo su razonamiento en cuanto a que si lo conoce Dios es certero o no, vale creer o no. Dice, pues sí, porque hay algo en mí que es el amor, como tú decías, o sea, en vez de andar buscando afuera, que es válido, oye, adentro también ahí está esa huella, como tú decías, ese vestigio de un creador, pero es un creador que ama, que cuando crea amando, y cuando ama, salva. Entonces podríamos decir, para ir enlazando estos dos puntos, ¿no? O sea, si en nosotros está esa prueba, ese vestigio de la existencia de Dios, porque somos seres razonables, y Dios ha puesto esa razón ahí como un enchufe, para conectar con Él, pero esa conexión debe tener un sentido, y ese sentido no nada más es buscar a Dios por buscarlo. En ámbitos filosóficos podríamos decir buscar la verdad, alcanzar la verdad, pero incluso esa verdad con el amor se puede ver iluminada, porque el sentido de buscar a Dios es porque deseo amar a Dios. Exactamente, porque cuando estaba Jesús sanando a los endemoniados, los demonios le decían, tú eres el Hijo de Dios. Lo reconocían, no cambiaba nada la vida de ellos, porque no podían que amarlo. ¿Sí me explico? Esa es la gran diferencia. O sea, puedo reconocer con mi razón, con mi espíritu, al trascendente, sí. ¿Lo puedo amar con mi razón? Pues no, ahí está. Debe ser un acto de la voluntad, una decisión, amarlo. Por eso vuelvo al punto con el que inicié, que es que vuestro corazón no se turbe. Creed en mí. ¿Sí? Yo estoy, he salido del Padre, vengo del Padre, voy al Padre, voy a hacerles moradas en el cielo, para que donde esté yo, también estén ustedes. ¿Dónde está Él? Lo dijo al principio San Juan y San Crisóstomo, en el seno del Padre. ¿A dónde nos va a llevar? A la intimidad de la Trinidad. ¿Sí? Y San Agustín lo termina diciendo, tanto amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo. Y esa es toda la relación, el Hijo, la presencia entre nosotros, el amor, que es lo que le impuso a Dios, enviar a su Hijo. Y todo esto, te digo, tiene relación con el Dios creador. ¿Por qué ha creado todo esto? Por amor. ¿Sí? No tiene otra razón más. Por amor. Y ese amor solamente lo podemos experimentar haciendo ese acto de confianza. Aquí está. Sí. Bueno, para cerrar como conclusión ya de nuestra segunda catequesis, de manera, bueno, sí lo voy a hacer a conclusión, si tú tienes algo con lo que más cerrar, lo comentas, pero yo quisiera jalar el ejemplo que tú dijiste sobre la parte artística, Picasso, ¿no? Hay tres formas de conocer a un artista. Vamos a poner Picasso, ¿no? Como manera de conclusión ya es. Tú puedes conocer a Picasso de tres maneras. Primera, como conclusión, a través de sus obras, de sus pinturas, ¿sí? A la psicología de incluso, de técnica, de modo, o sea, todo lo que él traía en su interior lo puedes conocer, punto, por sus obras, así, ¿no? Que si no, que si era embajador, todo eso, ¿no?
pues es una narrativa del arte de Picasso, ¿no? Pero eso no te permite conocer su sentimiento más profundo, su ser. ¿Sí me explico? Lo puedes conocer, así como a través de lo creado, por conocer a Dios que es sabio y que es todopoderoso, no permite entrar en eso. Picasso puede hacer pinturas, no sé, o cualquier artista de para poder expresión para llevarte más a él. O para llevarte, pero siempre va a haber ese limitante. Tú lo vas a conocer con sus obras, no vas a ver al Dios que quiso. Limitar es las obras. Primer grado de segundo grado que alguien te. Yo te puedo decir cómo era que yo viví con esta persona, con este artista. Yo puedo decir por qué hizo esta obra, por qué no. ¿Qué circunstancias las hizo? Ajá, y es ahí donde entra ya de nuestro tema tal cual, es Cristo. Cristo viene y te platica sobre Dios. Como aquel amigo íntimo de este artista que te viene y te dice. Entonces ya no lo estás conociendo nada más por sus obras, sino alguien te está dando testimonio. ¿Sí me explico? Sí. Y así es en cualquier relación con otras personas. ¿Sí? Y el tercer grado, el más perfecto, es verlo pues, cara a cara. Y ese conocimiento lo tendremos después de esta vida. Ahorita no podemos hablar de eso. Pero entonces podemos decir que los dos primeros te llevan a concluir en el tercer paso, ¿no? Sí. O sea, es primero su obra. La obra que ha hecho Dios. El testimonio. El testimonio de Cristo que te da a creer en mí. Ajá. Yo hablo de las cosas que he visto. Y vengo del cielo, ¿no? Le dice Nicodemo, ¿no? Y es como que eso te engancha, ¿no? O sea, conoces su obra, ves que lo hizo todo maravilloso, te intriga saber cómo lo hizo. Luego viene el testimonio que reafirma esa obra que está, y te dice, yo estuve con él cuando lo hizo. Yo estuve en él cuando lo hizo. Hablando ya del y cuando de Dios. Te hicimos a ti, sí. Yo estaba ahí. Sí. Entonces ya, o sea, esos dos ya dicen, bueno, ahora quiero conocerlo personalmente. Y ese va a ser. Ya. Estamos en una espera nada más. Tengamos esa confianza y que no se turbe nuestro corazón, porque Él está para prepararnos esas moradas, ¿no? Porque en el capítulo 14 de eso se trata, ¿no? Confíen en mí, no van a estar dispersados nada más, sino que ya están en el corazón de Dios, ¿no? Ya están conmigo. Me voy para prepararles unas moradas, ¿no? Y bueno, con eso cerramos esta catequesis número 2 sobre la certeza y la incertidumbre de Dios, y Dios podemos acceder a Él, de qué manera, en qué forma, y pues eso, ¿no? A través de la razón, con esas cualidades del motor inmóvil, causa incausada, la inmutabilidad, la eternidad, todo eso, ¿no? La perfección absoluta, no le hace falta nada a Dios, no tiene mezcla de nada, toda la razón. Pero ya en la parte de la fe es Cristo. Cristo manifiesta en la carne a Dios. Y ya es algo que nos invita a nosotros a practicar. Sí, a acercarnos a Jesús, porque Jesús está vivo. Jesús no es un recuerdo bonito de la religión cristiana o católica. Cristo es un ser vivo, es una persona viva. O sea, volvió a la vida para estar vivo, para estar en medio de nosotros. Por eso le dice, estaré. Y Rubén lo dijo en el retiro que tuvimos, ¿no? En Mateo 28, ¿no? Yo estaré con ustedes hasta el último día de los tiempos. ¿Cómo lo va a ser posible? Con su presencia espiritual entre nosotros. Y nosotros que creemos en la Eucaristía, ahí se va a hacer presente sacramentalmente hasta el fin de los tiempos. Después ya lo veremos tal cual es. Exacto. Bueno, gente, pues eso fue todo en esta ocasión. Gracias a Alejandro que estuvo aquí apoyándonos en esta segunda catequesis. Rubén, que estuvo también con nosotros apoyando con su buena vibra. No queremos las vibras. Y bueno, nos estamos viendo el otro sábado, 6:30. Espero que se haya visto bien, se haya escuchado bien. Sí, ahora nos preparamos mejor. Sí, un poquito mejor. Entonces ahí vamos a ir esperando mejorar en cuanto a la transmisión y contenido. Entonces, pues síganos, por favor, en Expreso de Fe. Estamos en Facebook, Spotify, en YouTube y obviamente aquí por Instagram. Oye, Luis, chido. Ahora pues, vámonos a otro cafecillo.